en aquella mañana seca y ventosa. Los primeros rayos del sol tocaron la tierra con frialdad en las piedras. En el suelo quemaban los pies de quienes no tenían dónde pisar, y entre los gritos de los mercaderes y el balanceo de las cadenas, ella estaba allí, Anne María, atada por las muñecas con una cuerda áspera, con el rostro cubierto de polvo, los ojos. Los ojos. Ya no lorban ni siquiera rogaron, estaban bajos y cansados, como alguien que ya ha aceptado que ya no se le considera humano. Ella tenía solo 19 años. Pero el tiempo en ese lugar no se medía por estaciones, se contó por dolores. ¿Cuántas veces se rompió la esperanza? ¿Cuántas veces una mujer fue descartada porque su vientre no floreció? María fue vendida porque no quedó embarazada, así de simple. No importaba si cuidaba el hogar, si era fiel, si amaba con dulzura, en su valor estaba en el vientre materno. Y, según otros, estaba demasiado vacío. Fue la propia suegra quien lo decidió, ya que no sirve para generar ingresos, que sirva para pagar la deuda, ni así, sin ceremonia, sin despedida, sin siquiera una mirada de lástima. La llevó a la subasta junto con una mula coja y media docena de pollos flacos. A la multitud se reunió como si se tratase de una feria común, hombres de mirada dura, risa fácil, manos que ya conocían el peso de la violencia, mujeres silenciosas, con sus hijos en el regazo. Sin el coraje de mirar directamente, María subió a la caja de madera, sin resistirse, con las manos atadas y el cabello cayéndole sobre la cara. Cada paso era una humillación grabada en el alma. «Comencemos», gritó el subastador con voz entrecortada. «Esta no sirve de mucho, pero es nueva. Tiene buena vista, ambrazo femme. Sabe cocinar, lavar y barrer. ¿Quién daría un centavo?» Silencio. Nadie levantó la mano a Ano hasta que alguien desde atrás de la multitud se burló. «Una moneda por el pollo y otra por ese». Risa más risas. La vergüenza fue mayor que el dolor. María permaneció inmóvil, porque en ese momento ya no había nada que proteger dentro de ella, ni cuerpo, ni alma. El subastador golpeó el tablero con fuerza. 2 monedas vendidas. El sonido de las monedas de plata cayendo sobre el banco de madera era como un trueno, no de poder. Pero finalmente en 2 monedas. Ese fue su precio, el mismo precio que pagarías por un par de sandalias usadas. La multitud se dispersó como si nada hubiera pasado y esperando a su nuevo dueño o el próximo castigo. Pero había algo extraño en ese momento, en un silencio diferente, como si el mundo hubiera contenido la respiración, como si la vida, que hasta entonces solo le había negado todo, estuviera a punto de dar un paso inesperado a María. No lo sabía, pero esa venta, esa humillación final, sería, de hecho, el comienzo de una historia que cambiaría el destino de todo el pueblo y revelaría un secreto enterrado durante más de 20 años. El pueblo era pequeño, pero tenía un peso ancestral, escondido entre colinas secas y campos sin vida. Parecía olvidado por Dios, y la historia. Las chozas eran de arcilla agrietada, los techos, de paja gruesa, apenas resistían el viento que aullaba día y noche, y el viento era como una frase continua. No trajo ningún alivio. Trajo polvo en mí, trajo recuerdos en los lugareños. La llamaban pueblo de vientos secos, porque allí nada floreció. Por mucho tiempo, ni siquiera una planta, ninguna promesa. No hay esperanza. Las mañanas comenzaban con un pesado silencio, y los días seguían como copias del mismo castigo. Los hombres salían temprano para cazar o comerciar. En las aldeas vecinas, las mujeres se ocupaban de mantener todo limpio, como si la limpieza pudiera borrar la suciedad del alma de aquellas calles. Allí no había espacio para nada diferente, ni siquiera para los débiles, ni siquiera para los estériles. La cultura era antigua, casi primitiva. Las enseñanzas venían de la boca de las matriarcas, quienes repetían siempre el mismo proverbio: la mujer que no tiene hijos engendra desgracias. Y así, generación tras generación, la opresión fue cultivada como si fuera sabiduría. La fe, cuando existía, se utilizaba para justificar el sufrimiento. Si Dios le cerró la matriz es porque ella hizo algo malo. Una mujer así trae plagas a la casa. Así que cuando María no quedó embarazada, no fue solo una decepción, fue una prueba. En el pueblo era tan pequeño que todo se sabía en pocas horas, y al tercer mes de matrimonio y sin señales de un hijo, comenzaron los susurros, primero en las esquinas, luego en oraciones públicas. Al poco tiempo ya no la saludaban. No era María, esposa de Joaquín. Era la mujer seca, la maldición de la tela azul, frío como el amanecer. Los niños tenían miedo de pasar por allí.
Las mujeres apartaron a sus hijos cuando ella se acercó, y los hombres. Bueno, los hombres simplemente se rieron con desdén a María. Se convirtió en una sombra viviente en aquel pueblo. La casa donde vivía era la última en el camino de tierra, en una cabaña aislada, donde el viento soplaba más fuerte y hacía crujir el techo como un alma que lloran. Allí pasaba sus días cuidando el huerto infructuoso, lavando la ropa de su suegra y contemplando el horizonte. Como si estuviera esperando que algo viniera. Aún sin creer más, por la noche soñaba con una infancia que no recordaba bien, a fragmentos de una vida antes. Pueblo, una mujer con mirada fija cantando. Un hombre de piel oscura sonriendo, una pequeña medalla alrededor de su cuello con una extraña marca, un símbolo que ella nunca entendió. Pero como todo en aquel pueblo, los sueños también eran secos, y cada amanecer traía la misma realidad. No había lugar para mujeres como ella allí. Allí no había futuro para quienes no cumplían los estándares impuestos. Allí, ella era solo otra herida en el paisaje. Y fue en ese ambiente asfixiante, de duras tradiciones y corazones endurecidos, que María fue juzgada, condenada y vendida. En el escenario ya estaba preparado. A los ojos del pueblo estaban ciegos a la justicia. Había sido enterrada hacía mucho tiempo más. Destino. El destino tenía memoria, y mientras todos la miraban con desprecio, alguien que venía de muy lejos se acercó con la verdad en sus ojos y el pasado en las manos. En aquella mañana seca y ventosa, los primeros rayos del sol tocaron la tierra con frialdad. En las piedras, en el suelo, quemaban los pies de quienes no tenían dónde pisar, y entre los gritos de los mercaderes y el balanceo de las cadenas, ella estaba allí. María, atada por las muñecas con una cuerda áspera, con el rostro cubierto de polvo, los ojos. Los ojos. Ya no lorban, ni siquiera rogaron, estaban bajos y cansados, como alguien que ya ha aceptado que ya no se le considera humano. Ella tenía solo 19 años. Pero el tiempo en ese lugar no se medía por estaciones, se contó por dolores. ¿Cuántas veces se rompió la esperanza? ¿Cuántas veces una mujer fue descartada porque su vientre no floreció? María fue vendida porque no quedó embarazada. Simple. No importaba si cuidaba el hogar, si era fiel, si amaba con dulzura. En su valor estaba en el vientre materno. Y, según otros, estaba demasiado vacío. Fue la propia suegra quien lo decidió. Ya que no sirve para generar ingresos, que sirva para pagar la deuda. Y así, sin ceremonia, sin despedida, sin siquiera una mirada de lástima, la lleva a la subasta junto con una mula coja y media docena de pollos flacos. La multitud se reunió como si se tratase de una feria común. Hombres de mirada dura, risa fácil, manos que ya conocían el peso de la violencia. Mujeres silenciosas, con sus hijos en el regazo, sin el coraje de mirar directamente. María subió a la caja de madera, sin resistirse, con las manos atadas y el cabello cayéndole sobre la cara. Cada paso era una humillación grabada en el alma. Comencemos, gritó el subastador con voz entrecortada. Esta no sirve de mucho, pero es nueva. Tiene buena vista, Ambrazo Fam. Sabe cocinar, lavar y barrer. ¿Quién daría un centavo? Silencio. Nadie levantó la mano hasta que alguien desde atrás de la multitud se burló. Una moneda por el pollo y otra por ese. Risa más risas. La vergüenza fue mayor que el dolor. María permaneció inmóvil, porque en ese momento ya no había nada que proteger dentro de ella, ni cuerpo, ni alma. El subastador golpeó el tablero con fuerza. 2 monedas vendidas. El sonido de las monedas de plata cayendo sobre el banco de madera era como un trueno, no de poder, pero finalmente en 2 monedas. Ese fue su precio, el mismo precio que pagarías por un par de sandalias usadas. La multitud se dispersó como si nada hubiera pasado y esperando a su nuevo dueño o el próximo castigo. Pero había algo extraño en ese momento, en un silencio diferente, como si el mundo hubiera contenido la respiración, como si la vida, que hasta entonces solo le había negado todo, estuviera a punto de dar un paso inesperado. María no lo sabía, pero esa venta, esa humillación final, sería, de hecho, el comienzo de una historia que cambiaría el destino de todo el pueblo y revelaría un secreto enterrado durante más de 20 años. El día empezó como cualquier otro. El viento silbaba entre las chozas, levantando un polvo rojo que se adhería a las ropas, a las ventanas y a las almas de los habitantes. María ya había encendido el fuego, preparado las gachas, barrido el suelo del porche como siempre lo hizo. Pero algo era diferente esa mañana. La suegra, una mujer de ojos secos y palabras duras, estaba inquieta. Caminaba por la casa con pasos pesados, abriendo bols, rebuscando entre la ropa, murmurando como si tomara una decisión largamente postergada.
María notó el estado de ánimo, pero permaneció en silencio. Sabía que las preguntas solo generaban respuestas duras. Sabía que, en aquella casa, el silencio era su escudo, y su prisión fue cuando estaba recogiendo la ropa del tendedero, cuando lo oyó en las palabras exactas, dichas con la frialdad de quien habla de un animal viejo. Hoy, estoy harta de mantener una boca que no produce nietos. María se quedó congelada, en las manos temblorosas, sosteniendo el paño todavía húmedo. El corazón latía fuerte, como si quisiera escapar del pecho. Ella no lo entendió de inmediato. Pensó que era otra crueldad dicha al viento, pero no. La suegra estaba seria. Minutos después ya estaban preparando un carro con María sentada en un rincón, entre sacos de grano y 2 gallinas atadas como si fuese un objeto más de la feria. Ella no pudo resistirse. No lloré en él, no huyó, no por debilidad, pero porque, en cierto modo, ya había sido vendido hace mucho tiempo, desde que fue rechazada por el pueblo, desde que empezó a llamarse seco. Inútil, maldito. La subasta tuvo lugar todos los viernes en la plaza principal del pueblo vecino. Fue un acontecimiento insignificante disfrazado de tradición. Allí se vendía de todo: animales, herramientas, telas y a veces personas, mujeres huérfanas, viudas sin familia, niñas rechazadas. A los ojos de la ley era ilegal, a los ojos del pueblo esto era normal. Cuando llegaron, María fue sacada del carrito con un tirón fuerte. La suegra entregó un papel con su nombre y edad al subastador. Dijo que ella era dócil, obediente y buena limpiando. No mencioné el dolor, ni siquiera dignidad, ni siquiera los años de sufrimiento. En silencio la colocaron sobre una plataforma de madera. Valló la mirada de decenas de hombres. En cada mirada era un cuchillo, en cada risa una bofetada en el alma. El subastador gritó: «Empecemos con la sequía». 2 brazos fuertes, buena edad, no darán un heredero, pero limpia bien la casa. ¿Quién va a pujar? Silencio. María mantuvo la mirada baja, no por vergüenza, pero ya no había nada que mirar, no había esperanza. Después de unos segundos, un hombre gordo y borracho se rió a carcajadas. «Te doy una moneda por ella, y otra por el pollo». La risa resonó por toda la plaza. Incluso el subastador se rió. «Trato hecho. 2 monedas». Y golpeó el cartel de madera como si terminara un chiste en Yua. Fue así, sin drama, indefenso, sin ninguna protesta. La vida de María fue cambiada por 2 monedas de plata. El mismo valor que un clavo oxidado, menos que el precio de un caballo enfermo. Nadie dijo nada. Los hombres empezaron a hablar de nuevo. Las mujeres se apresuraron a irse, y ella se quedó allí, esperando que alguien la recogiera, o que la tierra se la tragara entera. Pero el destino, siempre silencioso hasta entonces, había decidido hablar, porque entre las sombras de la multitud había una mirada vieja, profunda, atenta, de alguien que no se ríe, de alguien que no vio un esclavo, pero un recuerdo, en una marca, en una señal en el cuello de la joven, revelada cuando su cabello se movía con el viento. Y en ese instante algo latente comenzó a despertar. La subasta se desarrolló como de costumbre, en risas, pujas, intercambio de monedas, en personas vendidas como cosas. María ya estaba siendo sacada de la tabla de madera cuando él apareció. Él no llegó montado en un caballo blanco. No tenía armadura, ni corona, no había prisa, pero cuando se acercó, hubo un silencio inmediato. Él era un hombre mayojerán, con la piel quemada por el sol, arrugas profundas como cicatrices de la tierra y ojos de un color marrón oscuro que parecían contener eones enteros de historias no contadas. Su cabello era largo y plateado, atado con una cinta de cuero. Llevaba una capa indígena gruesa, sencilla pero significativa. En sus manos llevaban las marcas del trabajo, pero también de la sabiduría, y alrededor de su cuello, colgando de un hilo de paja trenzada, llevaba un símbolo, el mismo que María conservaba desde niña. Caminó hacia el centro de la plaza, como si ya supiera lo que encontraría. Sus pasos provocaron murmullos. «Es un apache, uno de los viejos. Hace años que no están aquí, hay que perderlo». Pero no parecía perdido. Se detuvo a unos metros de la joven. Él la miró a los ojos, y luego miró su cuello. A María, confundida, tocó el medallón que siempre llevaba consigo. Inconscientemente, como un reflejo, el viejo apache entrecerró los ojos. Respiró profundamente, como quien reconoce un olor olvidado de la infancia. Luego dio un paso adelante y dijo, en voz baja pero firme: «Me la llevo». El subastador se rió. «Llegas tarde, viejo. Ya había una oferta. 2 de plata. Le doy 5 en silencio». Subastador dudó. Miró a su suegra, quien se encogió de hombros. Para ella, cuanto antes terminara esto, mejor. «De acuerdo, llévatela si quieres». El dinero primero. El apache tomó una pequeña bolsa de cuero y sacó 5 monedas. Lo tiró al suelo, delante de todos.
El sonido del metal sobre la arcilla seca resonó como un golpe de martillo en los corazones de la multitud. María no entendió, ella lo miró con miedo. Luego con duda, no era la primera vez que alguien se la llevaba a Poro, había algo diferente. Allí en ese hombre no la tocó, en él no le tiró del brazo, en él no gritó, en él simplemente extendió su mano abierta. Vamos, ella no sabía si era una orden o una invitación. Hubo un momento de vacilación, pero algo en su mirada, algo en la forma en que no la miraba con deseo o compasión, la hizo dar el primer paso. Anne, y luego, en silencio, caminó a su lado. Anne abandonaron la plaza entre miradas confusas y susurros apagados. ¿La va a usar como esclava? Se habrá vuelto loco. ¿Quién paga 5 monedas por una sequía? Pero al anciano no le importó lo que dijeran. Él miró hacia adelante, Anne, como si siguiera una ruta antigua, trazada mucho antes de ese día. Mientras caminaban, María finalmente tuvo el coraje de preguntar: ¿por qué hiciste eso? No respondió de inmediato. Él simplemente la miró para el medallón y él dijo: porque ya he visto esa marca. Y no es de cualquiera. María no entendió, pero sintió que se le revolvía el estómago. El anciano se detuvo. Anne señaló una colina lejana. Ahí está mi cabaña. No serás mi esclavo, serás mi invitado. Y cuando estés listo, Tay Dyer lo que necesitas saber. Sintió que le dolía el pecho, no por miedo, Anne, pero algo que no he sentido en años, en esperanza. Y cuando el sol se ponía en el cielo y el viento soplaba más cálido esa tarde, María lo siguió, sin saber que, por ese momento, la verdad comenzaría a surgir como agua de un pozo profundo, y la marca que llevaba en el cuello era, de hecho, la clave de un trono perdido. El camino hasta la cabaña era largo. El silencio entre ellos solo era interrumpido por los sonidos del bosque, en el canto de los pájaros al final de la tarde, el susurro de los arbustos, el crujido de las ramas bajo los pies. María no sabía qué esperar. En realidad, ella no esperaba nada. En su cuerpo caminaba, pero su corazón seguía pegado a aquella plataforma de madera, donde la vendían como si fuera un objeto roto. Ella mantuvo la cabeza gacha durante todo el camino. No me atreví a hacer preguntas, pero por dentro estaba hirviendo. ¿Por qué hizo eso? ¿Quién es este hombre? ¿Y qué quería decir con esa marca? Cuando finalmente llegaron a la cabaña, el sol ya se estaba poniendo. Era una construcción sencilla, hecha de madera gruesa, piedras y arcilla, pero había belleza allí. Huerto bien cuidado, en flores silvestres creciendo en los rincones y un humo fino saliendo de la chimenea. Pase, dijo el viejo apache con voz firme y gentil. María dudó, pero él entró. Anne esperaba ver paja en el suelo, tierra, quizás cadenas o instrumentos de castigo, pero no. El ambiente era limpio, acogedor y tranquilo. En la chimenea burbujeaba un caldero con algo que olía a raíces, ajo y cebolla, sabra la mesa, pan fresco y un bol de frutas secas. Siéntate, come. Ella se sentó, lentamente, como quien teme que todo sea un sueño. El anciano tomó una manta y la colocó sobre sus hombros. Anne María no podía recordar la última vez que alguien hizo eso por ella. Hablamos mañana. ¿Hoy descansas? Ella intentó agradecerle, pero las palabras no le salían. Anne, su garganta estaba obstruida por la emoción. Anne, por primera vez en muchos años, María durmió sin miedo a no gritar, sin amenazas. Anne durmió en paz. A la mañana siguiente, ya estaba despierto, estaba afuera, tallando madera con un cuchillo pequeño. Ella salió lentamente, todavía tratando de comprender lo que estaba pasando. ¿Soñaste?, preguntó. No, no lo creo. Él sonrió levemente. Mañana quizás. Y volvió a trabajar. En los días siguientes, María comenzó a notar los detalles. Él la trató como a una igual. Compartieron la comida, trabajaron juntos en el jardín, recogieron leña y cuidaron a los animales. En ningún momento la tocó sin permiso, en ningún momento gritó, en ningún momento la llamó seca. En una noche, mientras compartían sopa alrededor del fuego, ella preguntó: ¿por qué vives aquí? Sola. Se quedó en silencio por un momento, entonces respondió: porque el mundo me lo quitó todo, Anne, y fue aquí, en medio de la nada, donde me encontré de nuevo. Mi esposa murió durante un ataque a nuestra tribu. Perdí hijos, perdí hermanos, pero no he perdido mi honor. Por eso te traje aquí, Anne, para que también te acuerdes del tuyo. Ella miró hacia abajo y las lágrimas corrieron por su rostro. Pero no tengo honor, ni nombre, ni valor. Se levantó, caminó hacia un estante y cogió un paño viejo y, doblado en su interior, había un trozo de cuero marcado con el mismo símbolo que su medallón, un sol entre 2 flechas. Tienes valor, sí, Anne, y tiene un nombre, pero fue enterrado igual que mi gente. María miró el símbolo, luego el collar alrededor de su cuello, y por primera vez sintió algo diferente dentro de él. No era dolor, ni siquiera tristeza narafista, como si algo que había estado extinguido durante años acabara de reavivarse.
Ella todavía no sabía quién era, pero yo estaba empezando a entender quién nunca lo fue. Nunca fue una mercancía, nunca estaba seco, nunca fue menos. Esa noche, María no durmió, ella permaneció allí, mirando hacia el techo de madera, sintiendo la manta, calentándole los hombros. Por primera vez no quería desaparecer. Ojalá pudiera recordarlo, descubrieran para vivieran, y tal vez, solo tal vez. Amar en el comienzo del cambio no ocurrió con una espada ni con un beso. Pasó con el pan caliente, con respetuoso silencio, realmente ni eso. Era más raro que cualquier nobleza. El cielo estaba extraño esa tarde. Se estaban reuniendo nubes pesadas en el horizonte y el olor a tierra mojada. Llegó antes de que cayera la primera gota. El viejo Apache miró al cielo y simplemente dijo: hoy el pasado llamará a la puerta. María no entendió, pero él lo sintió. El aire era diferente en tu corazón. Inquieto, recogieron la leña, cubrieron a los animales y cerraron las ventanas de la cabaña con barrotes de madera. Cuando el viento sopló fuerte por primera vez, Ella ya estaba sentada junto al fuego, con la manta en el regazo y el símbolo de su collar entre los dedos. Fue entonces cuando se acercó con un pergamino en sus manos. Estaba desgastado, viejo, con símbolos y palabras que ella no entendía. Esta es tuya, dijo. Sentándose a su lado, señaló un nombre escrito con tinta descolorida. Hayata. Ese era el nombre de tu abuela, hija de un jefe apache y una mujer que fue secuestrada de un reino lejano. Ella llevaba la sangre de dos mundos. Los ojos de María se abrieron de par en par. Pero, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Luego abrió un pequeño cofre y sacó un anillo de piedra roja en el mismo símbolo. El sol entre las dos flechas. A tu madre se la llevaron cuando era joven. Cuando descubrieron que llevaba este linaje, quisieron borrar todo rastro. Naciste en secreto y la vendieron cuando aún no tenía fuerzas para defenderse, pero la marca permaneció en la historia. Nunca olvida quién tiene un nombre. María lloró en silencio. No se trataba solo del pasado lejano, se trataba de todo lo que le habían robado, el derecho a saber quién era, a ser amada o a ser vista. Afuera la tormenta rugía como un antiguo lamenta. Un relámpago cruzó el cielo. El viento aullaba en las grietas. Y fue en ese momento cuando alguien llamó a la puerta. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. El viejo Apache se levantó con calma, tomó su arco, no como una amenaza, sino como protección. Abrió la puerta con firmeza. Había 3 hombres allí, hombres del pueblo, para siempre en el cuñado, y un tercero, uno de los líderes locales. Venimos a buscar lo que es nuestro, dijo el más joven. Es nuestro. Se vendió y se registró. Es nuestra propiedad. A María sintió un escalofrío recorrer su columna. Quería correr, desaparecer, como antes, pero se quedó y vio algo que nunca olvidaría. El viejo Apache dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con la furia de los justos. Ella no pertenece a nadie. Ella es la hija del sol, nieta de reyes, y mi esposa. Silencio. María se llevó la mano a la boca. Eso no fue dicho como posesión. Se dijo como protección, como juramento. El hombre del pueblo se rió. Mujer, ¿esa? ¿Estás loca? Luego el Apache sacó el anillo en el símbolo y, por primera vez, mostró a todos el documento con el nombre de Ayatai. Esta mujer lleva una sangre que nunca entenderías. Ella no estaba hecha para las corrientes. Ella fue hecha para gobernar. El líder del pueblo palideció. Reconocí ese nombre, pero ella es estéril. Entonces María se puso de pie y con ojos firmes, incluso mojados, con la postura de quien carga con el dolor de generaciones, pero se niega a bajar la cabeza. Y sin embargo, soy más fértil en amor y coraje que todos ustedes. Un trueno retumbó en el cielo y ninguno de los hombres dijo nada más. Le dieron la espalda. Desaparecieron en la tormenta, dentro de la cabaña. El viejo Apache la miraba con ternura. Naciste para esto, María. Ella sonrió, débil pero plena, y fue en ese momento, frente a la chimenea, en el calor de la palabra justa, que la llamó por primera vez mi esposa, no como propietario, más como paren. Y ella finalmente se permitió creer que podía ser amada, que yo pudiera amar allí. Entre el rugido del viento y el silencio del alma, nació algo nuevo, no solo entre 2 cuerpos, pero entre 2 historias, entre 2 linajes olvidados y una promesa de justicia. Han pasado años desde aquella tormenta. El pueblo ha cambiado, los árboles volvieron a crecer. Alrededor de la plaza se reemplazaron los techos viejos, las voces, antes llenas de juicio, ahora se mezclaban con la risa de los niños que corrían por las calles de tierra. Y allí en el viejo granero donde una vez se subastó un alma, ahora había una escuela realizado en madera maciza, barro y fea. Cualquiera que entrara por aquellas puertas vería un gran trozo de tela colgado en la pared. El símbolo del sol entre 2 flechas, y debajo,
en letras bordadas a mano en casa de luz, donde nadie es olvidado. María ahora fue llamada con otro nombre a no el bautismal, no es el que utilizó el sistema para catalogarlo, pero con un nombre que inventaron los niños a Mamá Luna Ann, porque ella alegraba las noches oscuras con historias, abrazos y pan caliente, porque sabía escuchar el grito de quien no sabía explicar el dolor, porque cuidaba de cada huérfano como si fueran pedazos de su propio vientre. Aquel que una vez dijeron que estaba seco y el viejo Apache, él todavía estaba allí, en más viejo, más tranquilo, más sabio. Ann solía sentarse bajo el gran árbol en el centro del pueblo, tallando figuras de madera y contando historias de linajes olvidados, de reyes que caminaban descalzos. de Mujerskew eran coronas vivientes. A veces él hablaba de ella sobre la joven que fue vendida por 2 monedas, pero llevaba el símbolo de la realeza alrededor del cuello, y él dijo: las monedas no compraron a María, solo compraron el derecho para que el mundo lo viera renacer. Una tarde, una caravana llegó al pueblo, y entre los viajeros había un escriba viejo, encorvado, pero con ojos alerta. Él observó todo en silencio en la escuela: los niños, en la mujer con el pañuelo azul en la cabeza, el anciano sentado bajo el árbol antes Dewhurst. Dejó un pequeño pergamino en la puerta de la escuela. Fue escrito: la verdadera realeza no nace en los castillos, nace en los corazones que eligen amar, incluso después de haber sido destrozados. A la mujer que una vez fue rechazada, hoy se la recuerda como la madre del pueblo, y tu nombre, Ann, vive donde ninguna corriente puede llegar. María guardó ese pergamino en su baúl, al lado del anillo del collar y el paño con el nombre de la abuela, que nunca conoció. Ya no necesitaba demostrar nada, no hace falta explicarlo ni te justifiques. Había justicia, no con armas, pero con el tiempo, con amor, con dignidad. Y así termina la historia de la mujer que fue vendida por 2 monedas de plata. Pero el destino, o tal vez Dios, se encargó de recordarle que él valía más que cualquier oro de este mundo. El sol se pone sobre el pueblo, los niños corren descalzos por el campo. María está sentada en la puerta de la escuela, con una taza de té, observando en silencio. El viejo Apache se acerca y se sienta a su lado. No dicen nada, simplemente comparten la puesta de sol como 2 supervivientes que ya no piden milagros, porque se convirtieron en el milagro mismo. Si te gustó esta historia, sigue nuestro canal y compártela con alguien que sepas que también le gustará.